Y les pido que por favor abran sus Biblias en Salmo 146. Salmo 146. Y el título de este sermón es Confía en Dios. Es todo lo que el Salmo nos quiere exhortar. La verdad que el Salmo nos da es que confiemos en Dios. Salmo 146. El Salmo comienza con un título y dice Aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy de ver este salmo, de ver el testimonio infalible que nos da la Escritura de ti. Y te queremos pedir perdón por nuestra autosuficiencia, porque aunque sabemos nuestra limitación, confiamos más en nosotros que en ti. Y yo te quiero pedir perdón por tantas manifestaciones en contra de lo que dice tu palabra. Señor, te queremos pedir perdón por nuestra propia autosuficiencia, por nuestro orgullo, nuestra altivez, pensando que no te necesitamos. Cuando tu palabra nos dice que nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid y que fuera de ti nada somos. Así yo te ruego que por favor, como tu palabra es viva, es lámpara, que tú ilumines nuestros ojos hoy. Veamos las maravillas de tu ley y podamos ver la verdad que está en tu escritura. Y nuestras vidas, nuestros afectos se puedan tornar hacia esto. Puedan inclinarse, Señor, ante esta verdad. Si te lo rogamos, Señor, te lo rogamos. Esta es la obra que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, quiero darle gracias a los ancianos por otra oportunidad de poder exponer la palabra con ustedes. Y como les había dicho, este salmo, el título de este sermón vendría siendo Confía en Dios. Bien sencillo. Esto es lo que el salmo te quiere persuadir a ti. Y como manera de introducción quiero traer a la memoria una frase que creo que quizás muchos de ustedes han escuchado. No sé, quizás yo me he puesto viejo y ahora me gustan más los refranes, pero hay un refrán que dice que lo único seguro en esta vida es la muerte. Lo único seguro. No sabes cuántos días tú vas a vivir. Como dicen también algunas personas que le quedan 2 o 3 recortes, no sé. Quizás a mí me quedan menos porque estoy ahí con Luis, estamos de camino detrás de Sánchez en ese asunto de pérdida de cabello. Pero el punto es que no sabemos cuántos días, cuántos años más nos van a quedar a nosotros. Pero algo sabemos es que todos un día u otro vamos a morir. Y eso significa que nosotros no podemos estar confiando en nosotros porque no tenemos control del día de mañana. Pero la cosa es que nosotros vivimos como lo que nos predica, nos enseña Hollywood, de confía en ti, confía en tus propias habilidades. Cree en ti, confía en tu corazón. Y si no es que nosotros estamos andando de esa forma, convenciéndonos a nosotros mismos todo el tiempo de que somos autosuficientes, somos personas que confiamos en otros hombres mortales, igual que nosotros.
Y confiamos en los gobernantes, confiamos en el hombre rico, en aquella persona que tiene muchas habilidades. Y la última persona en la que confiamos es Dios. Aunque Él es omnipotente, siempre ponemos nuestra confianza en gente que es impotente. Y este salmo de nuevo te busca a ti persuadir a que tú confíes en Dios. Y quizás tú estás diciendo ahí en tu silla, hermano, yo sé que tenemos que confiar en Dios. Pero es que este es un mandato. Y aquí este salmo te está persuadiendo de una forma práctica, diciéndote por qué tú tienes que confiar en Dios. Y en este salmo veremos 3 aspectos que te llevan a ti a confiar en Dios. El primer aspecto viene siendo la constancia de Dios. Versículos del 1 al 2. Dios es constante. El segundo aspecto viene siendo que la capacidad de Dios. Dios es capaz. Del versículo 3 al 9, Dios es capaz. Y el tercer aspecto viene siendo la certeza de Dios, la certeza del reino de Dios. Es certera en el versículo 10. Si comenzamos cuando dice la constancia de Dios, el título de este salmo, cuando usted mira, por ejemplo, la Reina Valera, hay un título pequeño ahí, no es el que está en bold, que dice alabanza por la justicia de Dios, sino el que está un poquito más pequeño debajo, que dice aleluya. El Salmo 46 forma parte de una colección, la última colección de los últimos 5 salmos del libro de los Salmos. Si usted se ha notado, los salmos tienen diferentes géneros literarios. Están los salmos de lamento, los de alabanza, los de sabiduría. Están los salmos de confesión de pecados, salmos imprecatorios. Y dentro de los 150 salmos hay pequeñas colecciones, como clusters de varios salmos que son del mismo tema o que tienen ciertas cosas en común. Y en este caso, el Salmo 146 forma parte del último libro de los Salmos, que los Salmos está dividido en 5 libros. Está formando parte del último libro y forma de una colección de los últimos 5 salmos de este libro. ¿Cómo lo sabemos? Porque si usted se fija, Salmo 46 comienza con aleluya y termina con aleluya. Salmo 47, en el caso de la Reina Valera, el aleluya está ahí porque significa alabar a Jehová, es aleluya, eso es lo que dice, es alaben a Jehová, es lo que significa la palabra aleluya. Salmo 147 comienza con alabar a Jehová y termina con aleluya. Salmo 148 comienza con, ¿están aquí? Aleluya y termina con igual el 49, igual el 150, con alabar a Jehová. Y después termina con aleluya. Es todo una serie de salmos que tienen un aspecto de alabanza bien marcado. Pero el asunto es que no solamente es un salmo de alabanza, sino que vamos a ver que hasta cierto punto es un salmo de sabiduría. Porque también hay un contraste interesante, te busca persuadir. Y digo sabiduría igual que en el libro de los Proverbios. Si usted ve el libro de los Proverbios, mira un proverbio, muy probablemente se está haciendo un contraste entre 2 cosas opuestas con el fin de que tú tomes una decisión. Y lo mismo lo vemos aquí. Pero en nuestro primer aspecto, sobre la constancia de Dios. El salmista comienza diciendo, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y esto tiene muchos ecos con varios otros salmos. Por ejemplo, Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí nosotros vemos que el salmista se está hablando a sí mismo, pero está hablando con su alma como si fuera segunda persona. Él está diciendo, alaba alma mía a Jehová, como si le estuviera yo hablando a otra persona, pero en verdad se está hablando a sí mismo. Y es bien interesante porque cuando vimos y leímos este salmo completo, no vimos que en este salmo hubiera un contexto histórico. Cuando hablo de contexto histórico es que hay muchas veces que tú lees los salmos y vas a ver que tú puedes decir que este salmo se escribió en un día en particular cuando sucedió tal o cual cosa. Por ejemplo, vayamos un momento rápido a Salmos 43.
perdóname, Salmos 34, de invertir mi mente. Salmos 34. Salmos 34 es un salmo, si vemos en el versículo 1, el salmista David comienza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pero ¿cuál fue el momento histórico en el que David escribió este salmo? Bueno, aquí lo vemos en el título. Dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Y quizás tú estás diciendo, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, el contexto es que en ese momento David estaba huyendo del rey Saúl. Saúl lo estaba por matar y él tuvo que huir a otro país y allá se refugió con otro rey. Y el rey cuando se dio cuenta diciendo, un momento, este hombre que está aquí, este no es David. Y David se dio cuenta de eso, de que este rey lo identificó y que si el rey lo identificó, lo iba a entregar entonces al rey Saúl. Entonces, ¿qué hizo David? Fingió ser loco. Y dice el pasaje que él se hizo como si fuera una persona totalmente demente y empezó a escribir, raspar las puertas y se le empezó a salir la saliva y todo. Para que el rey dijera, este no es el rey David, este no es el guerrero, esto es un loco, échenlo de aquí. Entonces David en ese momento, él levantó una canción de alabanza al Señor porque el Señor lo libró en ese momento de peligro. Vemos que aquí había un momento, un aspecto histórico en ese Salmo 34. Pero en el caso del Salmo 146 no lo hay. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Hermano, el salmista insiste, dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos. Él está siendo bien insistente, se está disponiendo todo su ser para cantar alabanza al Señor, no importa la circunstancia. No es que esté mal que tú estés alegre y gozoso con el Señor cuando el Señor conteste tu petición. Quizás tú estabas como mi esposa y yo orando por un hijo y te lo dieron. El Señor te lo concedió. Quizás estás tú orando por un trabajo y quizás el Señor te lo concede. Y tú vienes a la iglesia y estás contento y estás en tu corazón bien animado por glorificar al Señor. Pero ¿y qué del momento en el que eso no pasa? ¿Qué del momento cuando lo que tú estabas esperando ya no lo tienes? Y yo creo que el salmista tiene una resolución interna de alabar al Señor sin importar las circunstancias. ¿Y por qué? Porque Dios es constante. Si el salmista solamente dice que yo voy a alabar al Señor cuando me pasan las cosas que yo quiero, en esencia, ¿qué estamos diciendo sobre Dios? Que hay unos días en los que Dios es bueno y digno de alabanza. Hay otros días en los que no. Pero el salmista está diciendo, yo cantaré salmos a Dios mientras viva, en todo tiempo. Hermano, yo recuerdo cuando mi esposa y yo perdimos el primer bebé y recuerdo haber venido aquí a la iglesia, alguien me preguntó cómo yo estaba y lo que yo le dije a esa persona fue, me siento como que no quiero adorar al Señor, no quiero cantarle. Era un miércoles, no quiero cantar, no quiero adorar al Señor hoy. Y eso, o sea, eso está mal, un mal ejemplo, porque en ese momento mi dolor estaba cegando la gloria de Dios que es siempre igual. Tanto en la ganancia como en la pérdida, cuando tienes lo que querías, cuando no, cuando viene el bien, el mal, la enfermedad, la salud, Dios sigue estando en el mismo lugar, en el mismo sitio, sentado en su trono, gobernando de la misma manera. Él es constante. Y como el salmista presenta una adoración constante, podemos asimismo mirar un Dios constante que está reinando y gobernando por siempre y siempre digno de tu adoración.
Miremos dos ejemplos. Vayamos a Job capítulo 1 del 20 al 22. Si alguien sabía sobre dolor, viene siendo Job. Job era un hombre que nos dice el capítulo 1, nos dice, él tenía muchas riquezas, tenía de todo, tenía varios hijos. Job capítulo 1. Y él era un hombre piadoso. Y si vemos por encima el versículo 13, dice que un día, de momento se decayó todo. Estaba recibiendo una mala noticia, que de momento estaba recibiendo otra mala noticia. Que le robaron acá, que cayó fuego acá, que levantó acá y se llevaron y mataron. Todo lo que tenía en un mismo día cayó. Y como la cherry encima del helado, de momento dice, tus hijos estaban comiendo, vino un viento, sacudió la casa y todos murieron. Perdió todo en ese día. ¿Imaginas tú estar en sus zapatos? Horrible. Versículo 20. Esta fue la reacción de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra ahí. ¿Qué hizo? Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es el mismo que da, es el mismo que quita. Pero él sigue siendo constante. Igual pasó con Habacuc. Vayamos allá, Habacuc, un profeta menor. En el capítulo 3, muchos de ustedes conocen este versículo. Y Habacuc fue un profeta que estaba predicando en un tiempo en donde había mucha injusticia en el pueblo de Judá. Y Habacuc veía que el malo prosperaba, que había robo, que se mataba, se hacía toda clase de injusticia en medio de la región. Y él te estaba diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir estas cosas? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que el impío prospere? Y el Señor le revela diciendo, bueno, yo me voy a encargar del impío, pero primero yo voy a traer una nación impía que va a castigar a este pueblo impío. Y Habacuc ve toda esa visión de lo que el Señor está por hacer. Pero al final, en el capítulo 3, en el versículo 17, él hace esta declaración. Y nosotros vamos a ver que quizás hay ciertas cosas que tú no puedas entender sobre la agricultura y la ganadería de ese tiempo, pero algo que sí es claro poder captar de lo que Habacuc está diciendo es que está diciendo, aunque las cosas estén malas, como quiera, yo voy a adorar al Señor. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Muy claro, está diciendo, aunque no haya nada, no haya dinero en la cuenta, no haya comida en la alacena, no tenga amigos, no tenga gas en el carro, no tenga nada. No me quiera prestar ningún sitio, un préstamo, no importa lo que no tenga, con todo yo voy a adorar al Señor. ¿Y por qué? Porque Dios es constante y sigue estando en el trono, reinando de la misma forma. Hermanos, si esto es cierto, entonces, este salmo te está a ti persuadiendo en que tú confíes en el Señor. Es claro, Dios es constante, por lo tanto, confía en Él. Si Dios fuera inconstante, entonces estás tú a la merced de lo que suceda. Pero Dios sigue estando igualmente en su trono, gobernando en todo tiempo.
Por lo tanto, hermanos, no te dejes llevar por tus emociones. De si tienes ganas, si te va bien todo para levantar adoración al Señor, tanto cuando te va bien como cuando te va mal, Dios es digno de tu alabanza y tú necesitas darle gloria. Y tú eres llamado a darle la gloria que Él se merece. Nos dice Pablo en Romanos 8 que ni siquiera nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades. Ninguna cosa creada, ni en este siglo, ni en el venidero, nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, Dios es constante. Dale gloria a Él. Alimenta tu alma de la verdad de Dios para que tanto en las buenas como en las malas le puedas glorificar. El salmista nos dice que Dios es constante porque Él adora a Dios constantemente, hermanos. Hemos visto este primer aspecto sobre que nos lleva a confiar en el Señor. Pero ahora, ¿cuál es el segundo aspecto? Es la capacidad de Dios. De los versículos del 3 al 9. Dios es capaz. ¿Y cómo nosotros podemos conocer la capacidad de Dios? Porque no podemos medirlo necesariamente. ¿Qué hace el salmista aquí? ¿Cuál de ustedes creen que es la estructura aquí? Si volvemos otra vez al Salmo 146. ¿Qué hace el salmista aquí? Si usted contrasta versículos 3 y 4 con los versículos 5 al 9, ¿qué vemos aquí? Vemos una comparación. El salmista te muestra la capacidad de Dios haciendo una comparación que está bien sencilla. Vemos en la primera parte de la comparación, ¿quién? ¿A quién pone el salmista? Él pone al hombre. Y la segunda parte, ¿quién vemos? A Dios. Así que el salmista compara al hombre con Dios y te está diciendo, bueno, ¿en quién tú vas a confiar? La comparación no es por comparar, la comparación es para que tú tomes una decisión. Primero dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Aquí claramente el salmista te está diciendo, no confíes en el hombre. Y aquí Él no está diciendo que no tengas amistades. Él no está diciendo que no tengas confidentes. Él no está diciendo eso. No está diciendo que ahora tú estés viviendo como con una actitud psicótica, pensando que todo el mundo te quiere hacer daño. No, Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que no pongas tu confianza, tu dependencia en otras personas, sino que pongas tu confianza y tu dependencia de tu vida y de tu porvenir en el Señor. Por ejemplo, hay personas que saben que cuando de momento hace falta un poquito de dinerito, ellos tienen una persona o dos personas favoritas en su vida a las cuales siempre le van a pedir dinero. Ahí siempre está mami, está papi, está fulano de tal que tiene dinero. Y confiamos en esas personas, dependemos en esas personas o tenemos a alguien que nos defiende. Pero aquí el salmista te está diciendo que confíes en Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos un momento rápido a Isaías 30, del 1 al 5, nosotros veremos un ejemplo de esta confianza pecaminosa. Isaías 30, del 1 al 5. Esto está muy claro, muy claro. 30 del 1 al 5. Y dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y ponerse esperanza en la sombra de Egipto.
Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les serán para vergüenza y para oprobio. ¿Qué estaba sucediendo? Babilonia y Asiria estaban ya cerca en ese tiempo de Judá. Y bueno, estas naciones, estas superpotencias, están amenazando a conquistar a Judá. ¿Qué entonces hace Judá? Dice, pues vamos a buscar entonces a ver qué otra nación aliada nos ayuda. Como Sadec. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Bueno, pues Egipto. Ellos van y tocan la puerta en Egipto. Y Egipto les dice, claro que sí, dame una ofrenda y te ayudo. ¿Y qué el Señor les está diciendo? Ustedes están buscando la ayuda del hombre, o sea, de Egipto, otra nación, y no me buscaron a mí. Y por no haberme buscado, de lo que ustedes se están apoyando, yo los voy a avergonzar. Egipto no los va a poder defender. Históricamente, eso fue lo que sucedió. Egipto no los pudo ayudar. Primero Asiria les conquista y después viene Babilonia y los termina de conquistar y de destruir. Un ejemplo de no confiar en el hombre. Volvamos otra vez a Salmo 146. Y la razón bien clara por la cual nos dice el salmista que no confiemos en los príncipes o los gobernantes ni en ningún otro hombre es porque en ellos no hay salvación. Pero el versículo 4 nos dice claramente la razón por la cual no debes confiar. ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es lo único seguro que un hombre puede hacer? Morirse. Es lo único. Lo único seguro en esta vida es la muerte. Y el Salmo te está diciendo, pues sale a su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Tú vas a confiar en quien único, ni siquiera puede sostener su vida. Ni siquiera su aliento lo puede mantener en él. ¿Por qué va a confiar en el hombre y no en Dios? Tristemente, hermanos, estas últimas semanas han sido horribles en cuestión de noticias que han ocurrido. Mi esposo y yo cada día se cae un avión, pasan cosas que uno dice, wow, qué horrible, qué terrible estas personas. Hace unas semanas hubo un accidente terrible en donde un helicóptero y un avión chocaron. Más de 60 personas murieron, fueron enviadas a la eternidad instantáneamente. Horrible. Y yo me pongo a pensar, estas personas, tanto los militares como los que estaban en el avión, ¿qué estarían ellos pensando cuando se montaron en el avión ese día? Yo me imagino que ellos estaban diciendo, llamando a alguien, fulano, estoy de camino, ya en un rato te veo. No, mañana haremos tal cosa. O como dice Santiago, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y haremos ganancia. O sea, pensando en el día de mañana. Fulano, ya mismo te veo. ¿Qué planes tendrían ellos? Tristemente, trágicamente, todos ellos murieron y no regresaron. Y lo único que ellos habían ideado en hacer quedó simplemente en un pensamiento. No se pudo hacer. Horrible. Los seres humanos no tenemos la capacidad de ser confiables. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos control del día de mañana. Este salmo te está diciendo, el hombre lo único que puede hacer es morir. Pero ahora nos presenta un contraste de alguien que sí, tú debes decir que obvio puedo confiar en esta otra persona. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
Y esta palabra bienaventurada, ustedes saben que se repite tantas veces en el libro de los Salmos. Y como dice el hermano Lucas, quizás el libro de los Salmos tiene el propósito de enseñarte el camino bienaventurado. Comenzando diciendo en que bienaventurado el que medita en la ley de Jehová, Salmo 1. Y Salmo 2 al final dice, bienaventurado el que confía en el Hijo. Y constantemente están estas ideas de la bienaventuranza durante todo el libro de los Salmos. Y aquí te está diciendo, mientras que los que confían en hombres serán avergonzados, aquellos que tienen a Dios como su ayuda son felices, son dichosos. Y tienen al mismo Dios de Jacob, al Dios que tomó a Jacob, que antes era un impío, que era un mentiroso, que era un tramposo. A ese Dios misericordioso que toma gente impía y la transforma. Esas personas son felices. Y dice, aquel que tiene en Jehová su esperanza. Y si usted ahora se fija, hermanos, ustedes van a ver que el próximo pasaje del versículo 6 hasta el versículo 9, es más, hasta el versículo 10, hay una serie de 12 acciones que Dios hace. Hay 12 cosas que Dios hace. Usted la puede identificar por los verbos que están allí. Ahora, como he dividido este pasaje, vamos a estar viendo que hay 11. ¿Por qué? Porque la 12 está en el versículo 10. Pero el punto es que nosotros vamos a estar viendo a Dios como alguien que está haciendo. Si usted ve el original acá, usted va a ver que Dios está siendo descrito por participios, por palabras que funcionan como adjetivos, pero son verbos adjetivos. ¿Y cuáles son? Él dice, el que hizo, o el hacedor de los cielos y la tierra. Y después, el que guarda, el guardador de la verdad y la justicia. El hacedor de justicia, el dador del pan. El libertador, el que abre, el que levanta, el que ama, etcétera, etcétera. Miremos qué interesante. Dios está siendo comparado porque Él es y hace mientras el hombre simplemente pasa a la historia. Y aquí nos comienza diciendo, versículo 6, Dios fue el que hizo el cielo y la tierra. Nos remonta Génesis 1, que dice que Dios hizo los cielos y la tierra en el principio, lo hizo todo con su hablar. Juan 1:3 también nos dice que todo fue creado por el verbo y que no hay nada que exista que no haya sido hecho por el verbo, por Jesús. Dios es el que hizo los cielos y la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay. Pero también nos dice que Dios es el que guarda la verdad, el que es fiel por siempre, el que siempre cumple sus promesas, su pacto. Y esto es importante porque si tú ves la historia bíblica, Dios ha hecho pactos y promete cumplirlos, tanto las bendiciones como las advertencias de juicio venidero. Él las va a cumplir, Él las va a ejecutar. Primera de Corintios 1:20 nos dice que todas las promesas en Cristo son en Él sí y amén. Dios es fiel. Él guarda la verdad. Él es verdadero, cumple sus promesas. Mientras el hombre simplemente se imagina hacer algo y no siempre llega a cumplir lo que se propone. Versículo 7 dice que Él hace justicia a los agraviados. Como nos dice Génesis 18:25, Dios es el juez de toda la tierra. Pero vayamos un momento a Isaías 33:22. Isaías 33:22. Isaías 33:22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro
Rey, Él mismo nos salvará. Hablando el profeta de la salvación que iba a traer, el juicio que Él traería sobre los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Dios traerá salvación. Él hará justicia plena. Y luego continúa. Si vemos, por ejemplo, Salmo 103:6, también dice que Él libertó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban agraviados allí y juzgó a Egipto. Luego, versículo 7, la próxima línea en Salmo 146 dice que Él es quien da pan al agraviado, pan al hambriento. Y aquí nosotros recordamos la idea de que Dios es un Dios de provisión. Él traerá provisión como lo hizo en el desierto con el maná. Deuteronomios 8:16 dice lo siguiente. Deuteronomio 8:16. Dice, Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y también Salmo 145:15 y 16 dice lo siguiente, los ojos de todos, de toda la creación, esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios es Dios proveedor. Y ustedes también recordarán aún Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Él da pan al hambriento. Él provee. ¿Comiste tú hoy algo? Vino de la mano de Dios. Si Dios no hubiera querido darte pan, no hubieras comido hoy. Continúa nuestro pasaje diciendo que Jehová liberta a los cautivos. Y aquí, claro, se puede referir a los cautivos de Israel que están esparcidos en todas las naciones, mirando hacia un futuro escatológico. Y si estás anotando, puedes ver luego Salmos 14:17. Salmos 14:17, Jeremías 33. Habla de ese momento en donde todos los cautivos que fueron dispersados en las naciones serán llevados de vuelta. Pero también podemos pensar en los cautivos del pecado, como nos dice Isaías 61, del 1 al 2. Cuando está hablando de que el Señor traería libertad a aquellos que están en cautividad de oscuridad. Lucas 4:18 cita ese pasaje, atribuyéndoselo al Señor Jesucristo como quien vendría a libertar a los pecadores del juicio de su pecado. Y luego vemos que Jehová abre los ojos a los ciegos. También Isaías 35:5 hace referencia a esto, Dios abriendo los ojos del pueblo de Israel. Pero también sanando a ciegos. Perdóname, Isaías 35:5 habla de Dios sanando ciegos literales. Y obviamente cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo sanando ciegos, por ejemplo, Juan 9, él sanó a un ciego de nacimiento, podemos decir, este hombre que está predicando cosas tiene que ser nada más y nada menos que Dios. Pero también Él abriría los ojos espirituales, como Él habló en Deuteronomio 28:29, Isaías 59:10, y en el mismo pasaje de Juan 9 habla también este juego de sanidad literal con ceguera literal, con ceguera espiritual. Dios, Él dando de visión un ciego de nacimiento versus los fariseos que pueden ver son ciegos porque están espiritualmente ciegos. Y ahora, próximo pasaje dice, Jehová levanta a los caídos, Él hace misericordia al pecador. Salmos 145:14 nos habla de eso. Y Jehová ama al justo, porque Él es justo, ama a los justos. ¿Cómo un Dios justo va a poder amar al pecador y decir al pecador, sigue tu camino, estás bien, sigue pecando? De ninguna manera.
Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y continúa esta próxima parte cuando dice, Jehová guarda al extranjero y al huérfano y a la viuda sostiene. Estos son tres grupos que son desventajados en la sociedad, tanto en ese tiempo. Y si usted lee el Antiguo Testamento va a ver constantemente, tanto en la ley como tanto en los profetas, esta referencia como Dios diciendo, yo soy el protector de estas personas y tú eres mandado a proteger a estas personas en particular. Tengo tantas citas aquí que se me va la noche dándoselas a todos. Pero vayamos rápidamente a Salmo 68, 5 y 6. Salmo 68, 5 y 6. Es bien tremendo como dice Salmo 68, 5 y 6. Gente que antes era extranjera ya no son extranjeros porque Dios los hace habitar en familia. Dice Salmo 6, 8, 5 y 6. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Este es el corazón de Dios, un Dios misericordioso. Dios hace misericordia. El hombre dice, te voy a ayudar la semana que viene, voy a tu casa, y no llegó. Dios es fiel, Él es capaz. Pero finalmente termina este pasaje diciendo, el camino de los impíos trastorna. Está hablando de constantemente Dios está trastornando el camino de los impíos. Está trayendo juicio sobre los impíos. Puedes luego mirar Salmos 37, 28. Salmos 37, 28 y también Salmos 145, 20. Entonces, hermanos, cuando hemos visto estos aspectos de Dios, hemos visto la capacidad de Dios, que es grandísima comparado con el hombre impotente. ¿En quién tú vas a confiar? Es claro que el Salmo te está presentando algo que una decisión que no debe ser ni pensada. No debes ni decir, déjame ver, te digo el domingo. No, hoy tú debes tomar una decisión, decir, voy a poner mi confianza en Dios, hoy. Porque el Salmo está haciendo un contraste bien claro. Te está diciendo, no confíe en el hombre, confíe en Dios. Porque Dios es capaz, el hombre es incapaz. Dios es potente, el hombre es impotente. Dios hace, el hombre lo más que puede hacer es pensar y no tiene garantía si puede ejecutar lo que hace. Claramente, como dice el refrán, el hombre propone, pero Dios dispone. Tu vida no está en tus manos. Tu vida está en las manos de Dios. Un comentarista, Samuel Pagán, dice lo siguiente. La gente que fundamenta sus esperanzas en las decisiones de la gente poderosa en el mundo está sentenciada a la decepción, está abocada al fracaso. Sin embargo, las personas que reconocen y aprecian esas acciones divinas y que confían en la misericordia de Dios, son las que alaban al Señor de generación en generación. Dios es capaz, confía en Dios, hermano. Y tenemos un último aspecto, la certeza de Dios. Dios es un Dios de certidumbre, de seguridad. No es de deja ver si pasa. No es certero. Por ejemplo, cuando usted ve las campañas políticas, todo el mundo, todos los partidos, ¿qué ellos dicen? ¿Todo el mundo va a ganar? Todo el mundo. Todo el mundo va a ganar. Vamos a ganar. Vengan conmigo, voten por mí porque vamos a ganar. Pero todos ganan. Es todo sí puede ser incertidumbre. Pero aquí el versículo 10 nos habla de un reino certero. Él dice, reinará Jehová para siempre. Reinará Jehová para siempre. Y dice, tu Dios, oh Sión, de generación en generación.
Las dos líneas están diciendo lo mismo. Dios reinará para siempre. Tu Dios, generación en generación, ¿qué significa? Para siempre. La primera parte nos está diciendo que Dios va a reinar y la segunda nos está diciendo en dónde. Dios va a reinar para siempre, pero ¿en dónde? Pues en Sion. Pero ahora tenemos una situación, porque aquí está diciendo que Dios va a reinar, que alguien va a reinar aquí en Sion, pero había una promesa que Dios le había dado a David, que un descendiente suyo iba a reinar para siempre. Y entonces, ¿quién va a reinar? ¿El descendiente de David o Dios en Sion? Pues veamos. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 17. Simplemente para ver aquí parte del pacto davídico. Primera de Crónicas 17. Acá está pasando que David se propone en construir un tabernáculo, un templo para Jehová. Y el Señor le responde diciendo, gracias, nadie había pensado en eso. Así que sí, voy a permitir que me construyan una casa, pero no tú, sino tu hijo. Pero por cuanto tú permitiste que tú quisiste construirme casa, yo te voy a construir casa a ti. Mire el versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y él me edificará casa. Y yo confirmaré su trono eternamente. Pero si vamos a Salmo 2, en Salmo 2 nos dice algo también interesante. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que more los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey sobre... ¿Qué dice Salmo 2 ahí? Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmeduzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él, o los que en Él confían. Entonces vemos Primera de Crónicas diciéndonos que el Hijo de David iba a reinar para siempre. Pero Salmos nos está diciendo como que una persona divina va a estar reinando para siempre. Entonces, ¿quién es quién? Bueno, por falta de tiempo no podemos ver. Bueno, vamos un momento ahí. Isaías 9. Esto vale la pena. Isaías 9. Isaías 9 nos permite verlo todo con una muy buena perspectiva. Si ustedes ven, versículo 6, este pasaje se lee mucho en Navidad. Y dice versículo 6, capítulo 9 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Wow! Entonces, ¿de quién está hablando Salmo 146? Que está diciendo que Jehová reinará en Sion. Está hablando de que Jehová
viene siendo el descendiente de David, que es el mismo que habla Salmo 2, que es el mismo que habla Isaías 9, que es el mismo que habla Mateo 1, que es el mismo que habla Lucas 1 de 32 a 39, Daniel 7 de 13 al 14, el Hijo recibiendo el reino, Dios mismo reinando en Sión. Sión es Jerusalén, en otras palabras. Pero alguien cuando ve este pasaje, el versículo 10 de Salmo 146 dice, Jehová reinará para siempre, está pensando en, bueno, esto se refiere a que Dios es rey, Dios es soberano, Dios, pues Él es providente, gobierna todas las cosas. Eso es cierto, hermano, eso es cierto, pero el Salmo no está hablando de lo obvio. El Salmo ya da por sentado que Dios es rey. Pero el versículo 10 está hablando de algo distinto. Está hablando de un reino que todavía no ha sucedido. Porque yo nunca he ido a Israel, pero yo sé que Dios no está reinando desde allí. Allí están los cristianos, los musulmanes y los judíos todos peleándose. Pero Dios no está, su trono no está allí. Por lo tanto, este pasaje nos está hablando de un evento que todavía no ha sucedido. Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos dice que vendrá un día en el que los cielos se abrirán y vendrá desde los cielos el Hijo de Hombre, Jesús, cabalgando en un caballo blanco, vestido de ropas blancas, teñido de sangre. En su lomo está escrito un nombre que nadie sabe. Pero el punto es que nos dice el pasaje que detrás de él vienen huestes de millares de santos tras de él. Y él viene a reinar y a hacer justicia en la tierra. Apocalipsis 19 nos inaugura un evento que todavía no ha sucedido. Porque todavía sigue habiendo injusticia en la tierra. Y luego si miramos, por ejemplo, Abdías, que es un profeta menor que solamente tiene un capítulo, en el versículo 21, nos está diciendo que luego de que haya una restauración en Israel, dice, y el reino será de Jehová. Está hablando de un evento que todavía no ha ocurrido. Miqueas 4, del 6 al 7, nos dice que el Señor tomará sus ovejas y las traerá de vuelta a su tierra. Y que entonces Él va a estar gobernando sobre su pueblo y sobre todas las naciones. Zacarías 14 también, del 8 al 24, nos habla de un tiempo que todavía no se ha dado, en el que todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar a Dios una vez al año. Todavía eso no ha ocurrido. No podemos forzar el tiempo de hoy diciendo, no, esto se está manifestando de una forma espiritual. Espiritualmente el Señor está reinando en los lugares celestiales. Yo no creo que el texto nos da permiso para eso. Aquí nos está diciendo que vendrá un tiempo en el que este reino se vendrá sobre la tierra con certeza. Hoy no lo vemos, pero viene. Viene, Dios viene a reinar. Dice, tu Dios, oh Sión, y va a estar reinando por siempre. ¿Por qué? Isaías 51:11, Ezequiel 37:15 al 28 nos dice que los exiliados de Israel regresarán otra vez a su pueblo, a su tierra. El Señor los traerá de vuelta. Esto no es algo que va a pasar, por si acaso no se me confunda, no va a pasar con Donald Trump. No tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con el rey de Jordania, no tiene nada que ver con Biden, con nada. No, esto es un evento escatológico. El Señor va a venir a reinar sobre Sión y su pueblo va a estar allí con él y él va a gobernar sobre la tierra. Apocalipsis 20 luego nos dice que esto va a estar sucediendo durante todo este evento, este reino milenario. Este es el tiempo en el que esto va a pasar. Hermanos, tú puedes confiar en Dios porque su reino es certero. Hay una certeza, va a suceder, no hay duda.
Y el salmista así mismo lo declara: Jehová reinará para siempre. Y si Jehová reinará para siempre, estás tú en su reino. Eres parte tú de su gobierno. Porque claramente o tú eres súbdito del rey o eres enemigo del rey. No puedes ser como Suiza, neutro. No, eso no existe. O eres enemigo o eres súbdito. Y este salmo te está invitando a ti a que te conviertas en súbdito. Segunda de Pedro capítulo 3, todos conocemos este pasaje de 3 al 9. Dice: mucha gente se estará burlando en los últimos días, diciendo: ¿dónde está el advenimiento del Señor? Porque desde que nuestros padres durmieron no ha pasado nada. Y Pedro dice, tranquilos, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero vendrá el momento en el que Él aparecerá y traerá perfecta justicia. Con gran certeza. Hermanos, Salmo 99 dice lo siguiente: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible. Él es santo y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él delante de sus pies. Él es santo. Hermanos, si Dios es rey y Él viene en su reino, yo te quiero llamar a ti, si tú no has conocido al Señor Jesucristo, a que pongas tu fe en Él y te arrepientas y hoy vengas bajo su reino. Porque seguramente Él viene pronto. No sabemos si viene mañana o viene en una semana, en unos años. Pero tú hoy eres llamado por este salmo a arrepentirte y entrar bajo el reino de Él. Por lo tanto, hermanos, haz paces con Dios. Haz las paces con Él. Este salmo te invita a ti a confiar en Dios. Romanos 5:1 nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si tú confías hoy en Dios, serás justificado y tendrás paz con Dios. Por lo tanto, hermanos, este salmo te ha persuadido a ti a confiar en Dios. Muy sencillo. Si ahora usted, cuando se vaya a su casa, de este salmo de vuelta, va a ver que fácil de entenderlo. Claro el mensaje. El salmista te quiere convencer en que tú confíes en Dios. No pongas tu confianza en el hombre, porque en él no hay salvación. Lo único seguro que el hombre tiene en la vida es la muerte, mientras que de Dios es todo poder. Él es toda bondad, Él es toda justicia, todo amor. Confía en Dios. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran misericordia. Pero también te damos gracias por lo persuasivo que es este salmo, que nos exhorta, nos arrastra para que confiemos en ti. De una forma tan clara, viendo en que tú eres capaz, tú eres constante, tú eres cierto. Yo te ruego, Dios, que por favor nos sacudas e ilumines nuestros ojos. Y nos animes. Y nos muestres nuestra necedad, la necesidad de confiar en nosotros y nuestro prójimo. Y no poner nuestra confianza en ti. Yo te ruego que si alguno no te conoce, que tú traigas salvación a su corazón. Dios, que traiga edificación a tu iglesia para que te podamos glorificar más. Así te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.